epidermidis resistente a vancomicina. Entonces digamos que en infecciones en piel, en nuestro manual de antibióticos, entonces tenemos tres opciones: el linezolid, la tigecyclina o la aptomicina. Entonces, ¿qué encontré yo para este estafilococo resistente a vancomicina en piel? Este básicamente es un artículo de revisión. Nos vamos a dar cuenta que durante la charla casi que la mayoría son artículos de revisiones. Hay algunos artículos que sí les traje que encontré y los otros son reportes de caso o series de caso. Este es el caso de un artículo de revisión en donde pues se evalúan los nuevos tratamientos para las infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces nos muestran básicamente esta tabla y encontré que el linezolid es uno de las opciones que podemos utilizar en infecciones de tejidos blandos y piel complicada por estafilococo epidermidis. Y también otra de las opciones que nos dan es el quinupristin dalfopristin, también para el estafilococo epidermidis. Digamos que en este artículo de revisión no hacen como tal énfasis en los estafilococos resistentes a vancomicina, pero digamos que sí le dan como una alternativa a la vancomicina. Entonces, en ese sentido sí podríamos estar de acuerdo con nuestro manual de antibióticos. Este también es otro artículo de revisión en donde encontramos pues las infecciones causadas por estafilococcus epidermidis. Este sí fue publicado, este es un poco más antiguo, este es del 2002, pero ya desde ese momento empiezan a hablar del problema del estafilococo epidermidis porque causa resistencia a la vancomicina y que ya desde ese momento ya se habían encontrado cepas multiresistentes, no solamente a la vancomicina, sino que ya ahora se están reportando casos en el mundo de cepas resistentes al linezolid. Entonces, ya en este sentido, ellos nos dicen que debemos utilizar otras alternativas a la vancomicina, como por ejemplo las oxazolidionas, como lo mismo como yo les había hablado anteriormente, el quinupristin y el dalfopristin. Básicamente en piel, eso es lo que se encuentra como alternativas a la vancomicina. En infecciones en el sistema nervioso digamos que central, adicionalmente, y ya extrapolando los resultados de Staphylococcus aureus, sería también una opción la aptomicina. Y extrapolando los resultados de Staphylococcus aureus. Pero lo que tú dices, en la literatura mencionan es más estos dos. Mencionas en estos dos. Ya vamos a ver que la aptomicina también la mencionamos en este caso de resistencia a vancomicina, pero en otras instancias. Okay. En infecciones del sistema nervioso central, entonces en nuestro manual de uso de antibióticos tenemos como opción el linezolid. ¿Qué encontré yo en la evidencia? Realmente la evidencia en cuanto a infecciones en el sistema nervioso central, estudios como tal, cabeza a cabeza, estudios que yo les pueda traer, no hay. Lo que se encuentran más son reportes de caso. ¿Qué reportes de caso entonces? ¿Qué reportes de caso encontré? Este es un reporte de caso que se publicó en el 2008 y este es un paciente de 67 años que fue llevado a 3 cirugías porque tuvo un meningioma. Y este paciente luego de la tercera cirugía por su meningioma empieza a presentar fiebre y deterioro del estado de conciencia. A este paciente le toman una punción lumbar y encuentran en el cultivo un estafilococo epidermidis. En este caso ellos pues su primera opción es vancomicina. Entonces digamos que en este caso este estafilococo no era vancomicina resistente. ¿Qué pasó? Esta es la evolución de este paciente. Entonces vamos a ver que inicialmente ellos dieron manejo con cefazolina, ese fue su manejo, vieron que el paciente no mejoraba e iniciaron vancomicina. Y luego de esto el paciente vuelve a presentar picos de fiebre, que es lo que vemos en la gráfica, y entonces es por eso que ellos inician un manejo con linezolid. Y refieren que posteriormente a iniciar el manejo con linezolid, el paciente clínicamente mejora, vuelven a tomar una punción lumbar con un resultado de la punción lumbar un cultivo negativo. Este es el cuadro en donde ellos nos evidencian de los diferentes antibióticos y dentro de ellos refieren al linezolid como sensible. Era sensible a banco, pero no respondió. Sí, también fue sensible a banco. Entonces ellos reportan el caso es porque a pesar de que con el antibiograma ellos nos dicen que el paciente sí es sensible a banco, clínicamente el paciente no mejoró. Y al poner linezolid, digamos que el paciente sí mejoró, dejó de presentar fiebre, leucocitosis y el cultivo fue negativo. Ellos después de la vancomicina también tomaron una punción lumbar con un cultivo y todavía seguía positivo. Entonces por eso digamos que es ese reporte. Entonces las recomendaciones de este reporte de caso es que cuando tengamos una meningitis posoperatoria
En este caso, pues por un meningioma que no tuvo una respuesta clínica a la vancomicina, deberíamos pensar como segunda elección el linezolid. ¿Qué dosis utilizarías de banco? Esa es la otra. Esa es la otra, yo no lo encontré. Porque recordemos que en el sistema nervioso central muchas veces necesitamos irnos a dosis de 30 miligramos por kilo, dosis cada 12 horas. Sí, hay que sí aparecen las concentraciones. En este sí no aparecen como niveles y llevar niveles a 25 microgramos por mililitro. Lo que hemos hablado la UCI. Esas, digamos que eso queda ahí como también la duda. Okay. Bueno, este también es otro reporte de casos. Este se publicó en el 2006. Este fue un paciente de 43 años. Este paciente requirió una resección de un tumor epidermoide, y lo que se hizo fue que después de la craneotomía se hizo una reconstrucción con un cráneo sintético, y de ahí fue donde partió la infección por este estafilococo epidermidis. Este paciente se le colocó vancomicina intravenosa, el paciente no respondió, ellos refieren que luego se colocó vancomicina intratecal, el paciente tampoco respondió clínicamente, entonces por eso fue que se utilizó una segunda línea. ¿Qué segunda línea? Linezolid. Sin embargo, aquí ellos utilizan linezolid 600 miligramos cada 12 horas, pero le adicionan rifampicina 600 miligramos al día. Y con este esquema de manejo, digamos que el paciente respondió clínicamente, y a este paciente también se le realizó cultivo después del manejo del tratamiento, y el cultivo fue negativo. Digamos que acá lo que la diferencian es que adiciona la rifampicina 600 miligramos al día. Entonces digamos que aquí todavía seguimos con nuestro manual terapéutico del linezolid. Y realmente si uno se pone a revisar la literatura y a buscar un poco más sobre infecciones del sistema nervioso central y estafilococo epidermidis resistente a vancomicina, no hay más. Hay muchos más reportes de caso, como estos tres que les traje, dos publicados en el 2004 y otros publicados en el 2002, en donde básicamente también nos avalan la segunda línea del linezolid en pacientes con infección del sistema nervioso central por estafilococo epidermidis. No nos hablan como tal de resistencia a la vancomicina, pero sí utilizan el linezolid como una segunda línea después de la vancomicina. Y revisando las guías de la ICSA de manejo de la meningitis bacteriana, encontramos que también el linezolid es una de las terapias alternativas con una recomendación 3B luego de la terapia estándar, que sería la vancomicina. Entonces digamos que también ahí tenemos una buena evidencia. Y pues ya finalmente revisando algunos libros, mirando a ver también ellos qué nos pueden recomendar y qué nos dicen, vemos que también para el estafilococo epidermidis no hacen referencia tampoco como tal a la vancomicina. También nos hablan de la terapia con linezolid 600 miligramos cada 12 horas. Entonces digamos que hasta el momento los reportes de caso que les mostré, los libros y las guías ICSA de meningitis nos avalan como tal el linezolid cuando tenemos un estafilococo que no nos respondió a la vancomicina. ¿Qué encuentran infecciones en abdomen? La evidencia nos dice, también la evidencia en abdomen es bastante escasa. También lo que se encuentra en la literatura son reportes de caso y series de casos. Básicamente lo que se encuentra en abdomen son pacientes que fueron llevados a diálisis y que posteriormente a esto presentan una infección por abdominal. Básicamente estos pacientes son llevados a diálisis diálisis peritoneal. No eran diálisis hemodiálisis, sino diálisis peritoneal, porque pues el estafilococo aureus se adhiere a los catéteres y nos causa este tipo de infecciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Este era un paciente de 61 años que fue llevado también a una diálisis peritoneal por una enfermedad renal crónica que ya tenía criterios de diálisis, y este paciente ya había tenido 3 episodios de peritonitis, por lo que se había iniciado manejo empírico. Inicialmente se le inició manejo empírico con vancomicina, pero luego de eso el paciente empieza a tener deterioro también de su estado general, persiste con la peritonitis y no responde a la vancomicina. Entonces ellos iniciaron daptomicina, pero digamos que acá la cosa es que la daptomicina la iniciaron intraperitoneal. O sea, eso es lo que se encuentra de abdomen, no se encuentran esquemas intravenosos, sino son intraperitoneales todos los casos que se encuentran, y este es el caso más representativo que encontré.
¿Qué encontré en infecciones en hueso? Nuestro manual dice que las dos opciones que podemos tener son el uso de tigecyclina o linezolid. Acá digamos que también hay algunos reportes de caso que ya les voy a mostrar en otros artículos. Este es uno de los artículos que encontré que se publicó en el 2008 y este es el manejo para una osteomielitis por estafilococo epidermidis con una sensibilidad reducida, ellos lo hablan así, o cepas intermedias con resistencia a la vancomicina, y pues que fue manejado con linezolid. Este fue un paciente de 53 años, él tenía un hematoma subdural y también tiene una osteomielitis de cráneo posteriormente, y a este paciente el manejo fue vancomicina por 22 días. ¿Qué pasó con este paciente? Digamos que tampoco respondió, luego en el cultivo ellos nos dicen que era un estafilococo epidermidis con resistencia, con una disminución de la sensibilidad a la vancomicina, y nos dicen que tuvo una evolución satisfactoria con linezolid. Sin embargo, acá tampoco digamos que nos muestran cuáles fueron los niveles de vancomicina, cuál fue la dosis, sino simplemente ellos refieren que el paciente clínicamente no evolucionó bien y que por eso tuvieron que cambiar la terapia estándar a linezolid 600 miligramos cada 12 horas y el paciente respondió clínicamente adecuado. Este es otro artículo publicado en el 2012 y en este nos hablan de la tigecyclina como una opción en el tratamiento de las infecciones en hueso causadas por estafilococos epidermidis resistentes a varios medicamentos, a varios antibióticos. Básicamente lo que nos hablan es de una serie de casos. Entonces estos son los casos que ellos nos hablan y básicamente ellos inician inician con otros antibióticos que son estos que tenemos anteriormente, la fosfomicina, el trimetoprim o el clotrimoxazol, la vancomicina, la fosfomicina, y el paciente no responde. De todos estos casos solamente hubo un desenlace fatal, un paciente que falleció, y los demás pacientes que fueron tratados con tigecyclina evolucionaron satisfactoriamente. Entonces ellos nos dicen que para las infecciones osteoarticulares por estafilococo epidermidis multiresistente, una de las opciones que tenemos es el tratamiento con tigecyclina, de los cuales de los reportes de casos solo uno, digamos que tuvo un desenlace inesperado, pues que no fue bueno. Sin embargo, ellos sí son claros en que aún falta evidencia clínica que soporte su uso en estos casos, que puede ser una alternativa, pero que todavía falta evidencia. Este es uno, digamos, de los pocos artículos que se encuentran en estudios que no son reportes de casos o series de casos, que se encuentra, y es un estudio que se hizo in vitro, y el objetivo era mirar la actividad de la daptomicina y la tigecyclina comparada con vancomicina y fosfomicina. En este caso, digamos que tampoco nos hacen énfasis en cepas resistentes a vancomicina, pero ellos querían buscar como una terapia alternativa a la vancomicina, entonces por eso me pareció un artículo que nos podía servir y era interesante. En este caso, pues vemos aquí también en la tabla el estafilococo epidermidis meticilino resistente. Vamos a ver las MIC de las que pues ellos nos hablan, y la susceptibilidad de las cepas de estafilococo epidermidis. Y nos dicen que encontraron que la daptomicina y la tigecyclina son alternativas, no encontraron, digamos, una diferencia estadísticamente significativa entre la terapia estándar y la tigecyclina y la daptomicina, pero nos dicen que en cepas resistentes a fármacos como la vancomicina podríamos utilizar la tigecyclina o la daptomicina en estos casos. Este es otro artículo de revisión que encontré. Este nos habla de la daptomicina en hueso y las infecciones articulares, y esta es una revisión de la literatura que se publicó en el 2009. Ellos nos dan como recomendación en osteomielitis una alternativa, la daptomicina. Estos artículos de revisión, digamos que los objetivos son, como están viendo cepas resistentes pues a nivel mundial, cepas de estafilococo epidermidis, como les decía, ya está linezolid, pues ellos tratan de buscar otras alternativas y revisan de acuerdo a la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos que nos podría servir para las diferentes infecciones. Y en este caso nos hablan de la osteomielitis, que podríamos dar daptomicina. En sepsis, digamos que la primera opción que tenemos en nuestro manual es la daptomicina. ¿Qué nos dicen las guías ITSA de las infecciones relacionadas con catéteres del 2009?
nos hablan como recomendación, la aptomicina también. A dosis de 6 miligramos, ¿no? 6 miligramos al día. Por kilo O día. linezolid también nos hablan, o quinopristin de alfopristin. Esta es otra de los artículos que encontré. Este básicamente nos habla de endocarditis. De esto sí hay algunos reportes de casos relacionados con Staphylococcus epidermidis y endocarditis, y básicamente en este lo que nos quieren ver es el linezolid en endocarditis por Staphylococcus epidermidis. Digamos que en este tampoco nos habla como tal de resistencia a vancomicina, pero nos dicen que podría ser una alternativa como tratamiento a la vancomicina el linezolid. Este también es un reporte de caso de un paciente con endocarditis que no tuvo una respuesta favorable a la vancomicina y se fue tratado con linezolid y pues tuvo una adecuada evolución clínica. Este es otro estudio en el que se realizó in vitro, de los otros pocos estudios, y en este estudio lo que quieren mirar es estudiar la susceptibilidad de Staphylococcus epidermidis a linezolid y aptomicina, y ellos querían compararlo con la terapia estándar, que para ellos es la rifampicina. Hicieron este estudio in vitro y ¿qué encontraron? Estas son las tablas de los 3 medicamentos entonces que estudiaron. Entonces fue la aptomicina y el linezolid, y eso lo compararon con la rifampicina, que es la última que vemos acá. ¿Qué encontraron? Ellos dicen que en las primeras 24 horas, que es esta tabla, no encontraron una diferencia significativa entre el control de la infección, entre el linezolid de aptomicina, pero sí con la rifampicina. La rifampicina es esta que vemos acá. Los otros es el linezolid y la aptomicina. Entonces vamos a ver que en las primeras 24 horas con la rifampicina sí se vio una disminución de los biofilms, lo que no pasó con linezolid y aptomicina. Esta es otra de las tablas. Ellos aplicaron un cristal violeta, ellos hicieron su estudio in vitro con cristal violeta y luego después lo volvieron a ver, y ellos nos dicen que a las MIC, pues que ellos estudiaron, ningún antibiótico causa logra un efecto significativo en la disminución del biofilm. Sin embargo, a las concentraciones pico, que son estas de acá, estas son las MIC y estas serían las concentraciones pico,